Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Hoy nos va a acompañar durante todo el programa vía telefónica Javier González Olaechea Franco. Buenos días Javier, bienvenido. Buenos días Juri, buenos días a tu audiencia. Gracias. Bueno, vamos a hacer un balance del año que está por acabar, el 2019, y también algunas perspectivas. Quisiéramos escuchar tu opinión sobre las perspectivas para el 2020, pero bueno, hay un montón de temas, pero a ver, para poder ir aterrizando un poco, ¿cuál sería para ti, en tu opinión, el hecho más característico en lo político de este año 2019? Bueno, evidentemente el hecho de mayor repercusión política y ciertamente bastante traumático ha sido el cierre del Congreso el 30 de septiembre, donde el Poder Ejecutivo hizo una evaluación que todos recordamos fáctica de la sesión y procedió a disolver el Congreso con visos un poco débiles de constitucionalidad y que finalmente se va a resolver en enero conforme el Tribunal Constitucional lo ha anunciado, ¿no? Ha sido traumático porque hoy no carecemos de Congreso y no hay balance de poderes. Así es, bueno, sí, en realidad tienes razón, es el hecho que marca sin duda el 2019 y probablemente, como acabas de mencionar, marque también el 2020 o por lo menos el inicio del 2020. Según fuentes, el TC, el Tribunal Constitucional, daría el fallo antes de las elecciones del 26 de enero, las así llamadas elecciones complementarias al Congreso, que no son complementarias, eso lo hemos conversado ya, pero vamos a reflejar un poco, ¿no? Creo que son definitorias, definitivas, cruciales y, si mal no recuerdo, tú opinas lo mismo, pero según fuentes el TC daría un fallo que sería a favor del Congreso, mejor dicho, en contra de la decisión del presidente Vizcarra de disolver fácticamente. Ahora, eso no anularía, según estas mismas fuentes, las elecciones, ¿no es cierto? Porque ya son un hecho en el terreno, digamos, a estas alturas. Pero sí, y de eso quería conversar, lo que podría ocurrir, dependiendo del balance de fuerzas del nuevo Congreso, podría ser, quisiera escuchar tu opinión por favor, podría ser que el Congreso tome esa decisión del TC de ser, digamos, estamos trabajando sobre la base de una hipótesis, ¿no es cierto? El TC le da la razón al Congreso, siguen las elecciones y hay, digamos, una composición de fuerzas tal en el Congreso que podría ser que el Congreso tome esa decisión del TC como un precedente para vacar al presidente Vizcarra. Son demasiados sí en condicional, pero de todas maneras, ¿cuál es tu percepción o tu opinión o tu vaticinio? A grosso modo, porque lo que sabemos son por fuentes que se filtrarían o que se interpretan a través de los medios de comunicación de lo que podría resolver el Tribunal Constitucional antes de las elecciones complementarias. El primer escenario es que el Tribunal resuelva que la disolución fue dada dentro del marco de lo previsto por la Constitución, lo cual resultaría bastante difícil porque la mayoría de los constitucionalistas más reputados, reconocidos, con años y peso, bueno, han harto opinado en contra de esa disolución, afirmando que estaba al margen de la Constitución. Si fuera ese el caso, evidentemente el nuevo Congreso debería tomar cartas sobre el asunto y puede, dentro de una gama de posibilidades, si hay correlación de fuerzas, iniciar un proceso de institución del presidente. Si no hay esa correlación de fuerzas, encontrar alguna suerte de sanción, amonestación o llamado a atención, no sé exactamente cómo podría proceder. En el segundo caso,
posible es que el tribunal se pronuncie afirmando que si bien no hubo un amparo explícito en la Constitución de la disolución, habiéndose avanzado todo y conforme estaríamos a puertas de las próximas elecciones, a pocos días, no detener evidentemente el proceso electoral y dejar un poco en el limbo la interpretación que disgustaría a unos y a otros. Y la tercera posibilidad es que le dé la razón al presidente, con lo cual zanjaría, para disgusto de muchos y placer de otros tantos, la contienda, pero va a tener repercusión en el Congreso y va a dominar por lo menos las primeras sesiones, las discusiones, eso no me cabe la menor duda. Claro que sí. El TC ha sido, a ver, hay dos posibilidades o quizás las dos convergen de alguna manera, pero en las últimas semanas el TC ha sido objeto de una ofensiva, de un bombardeo tanto mediático como diría judicial, bueno, por el lado fiscal, ¿no es cierto? Primero, y esto tendría que ver con un poco el tema de Keiko, que se está viendo ahora, digamos, en el Poder Judicial, pero tendría que ver un poco, pienso, quisiera tu opinión, tendría que ver con el fallo de Keiko a favor de la excarcelación, por un lado, pero también quizás es una especie de campaña de ablandamiento de cara al posible fallo del TC, ¿no? Primero fue un cargamontón contra el magistrado Ramos porque supuestamente reveló el nombre de un colaborador eficaz que en realidad ya había salido en los medios tiempo A. Luego la emprendieron contra el tribuno Sardón. Lo citaron incluso diciendo que la asociación de la que había formado parte había dado fondos, en fin. Y luego lo último, que fue una patinada total, lo de Blume, que estaba con su señora esposa y dijeron que estaba reunido con la abogada de Keiko. Esto no parecería casualidad, ¿no? Incluso periodistas, columnistas que no se pueden calificar de contrarios al gobierno, o como Álvarez Rodríguez y Rosa María Palacios han criticado ya el exceso fiscal hacia el TC. Parecería que estos fiscales de la Bajato ya están fuera de control, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, es un hecho que han habido esas, digamos, embates, no quisiera usar la palabra embistes, pero una suerte de poner bajo la lupa todo lo que hace el Tribunal Constitucional y especialmente algunos tribunos. Hay desmentidos rotundos respecto a la supuesta reunión del magistrado Blume con la abogada de la señora Fujimori. Bueno, todo parece indicar que esa reunión no se efectuó, de manera que naufragó esa supuesta acusación o un encuentro indebido. Respecto a los otros casos, bueno, en el referido a esta ONG que se llama, creo, Reflexión Democrática, sí, y lo actuado en el 2011, bueno, hay medios que decían que José Luis Sardón, magistrado del tribunal, era prácticamente el dueño de la ONG, era un vocal del directorio. Así es. Claramente se explicó que la selección la hacían 4 rectores de universidades reconocidas, una pública y 3 privadas, y dentro de un contexto de veintitantos candidatos elegidos a ser capacitados y demás, había un grupo de fujimoristas.
pero eso no invalida el hecho en sí que una ONG como cualquiera otra que quisiera formar, capacitar, apuntalar a otros candidatos de otras tiendas cuyas posturas son afines, son ilegales, vale decir. Yo he visto en muchas partes del mundo, y también sé de las organizaciones sindicales hacer actividades de formación para sus líderes, y algunos de ellos terminan con legítimo derecho postulando al Congreso, de manera que yo no le encuentro nada reñido con la ley, más bien es un esfuerzo transparente de decir, bueno, yo quiero formar, darle mayor contenido a los candidatos que son afines a mis visiones y propuestas del país. Estamos en una democracia, de manera que todos pueden hacer lo mismo y no hay por qué llamar la atención. En buena hora que existieran muchas ONG que de forma transparente, pública, con convocatorias, capacitaran agentes. Inclusive de esa manera nos libraríamos en este proceso electoral de 200 o más personas que tienen cuentas con la justicia, ¿no? Completamente, sí, completamente de acuerdo. Yo me imagino que esa ONG, no conozco los detalles, y otras que pudieran hacer lo mismo, filtran a las personas y dicen, bueno, estas son profesionales que tienen trayectoria, que no tienen prontuario, que tienen una formación que hay que apuntalar, de manera que no solamente no hay nada que criticar, sino al contrario, yo creo que sería un modelo a replicar para todos los partidos que quieran democráticamente participar, e inclusive para las instituciones, gremios que quieran hacer lo propio. En buena hora tendríamos gente más capacitada en el Congreso y no gobernables o comepollos, ¿no? Así es, 100% de acuerdo. Un brevísimo paréntesis para informar, amigos, último minuto, el juez Víctor Zúñiga anunció que la audiencia de prisión preventiva que se estaba realizando hoy para Keiko Fujimori se acaba de suspender y se va a realizar el sábado 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Y sobre eso, digamos, eso un poco engarza con lo que estábamos hablando del tema fiscal. Es un desafío es decir, el Tribunal Constitucional, que se supone es la máxima instancia nacional, dictaminó que no se pronunció sobre el tema de fondo. Eso es algo que hay que enfatizar, no respecto a Keiko Fujimori, no dijo si es culpable o si es inocente, se pronunció solo respecto al tema de la prisión preventiva y dijo que no cabía la prisión preventiva y que el proceso, el juicio o la investigación fiscal que luego debe concluir en un juicio y en una sentencia exculpatoria o condenatoria de Keiko Fujimori debía realizarse con Keiko Fujimori en libertad. La Fiscalía puso el grito en el cielo, volvió a presentar diciendo que tiene nuevas pruebas, un nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Y bueno, como acabo de decir, el juez, la audiencia de hoy, que empezó a las 9 de la mañana, ha decidido que va a ser el sábado 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Entonces, un poco da la impresión que sí o sí la Fiscalía quiere que Keiko Fujimori desde ya esté presa, y aquí lo llamativo es cosa que no ocurre en otras latitudes. Quisiera por favor tu comentario, Javier. Obviamente es un desafío abierto al Tribunal Constitucional. Se suponía que una decisión así solo puede ser objetada o recusada en una instancia internacional, pero aquí la Fiscalía como que dobla la apuesta e insiste en lo mismo, tratando de pasar por encima. Incluso ayer un ex procurador, el señor Azabache, en un artículo
publicado en El Comercio, dice, bueno, lo del Tribunal Constitucional es referencial, qué sé yo, o sea, ninguneándolo, ¿no? Me parece alucinante. No sé qué opinas tú. Bueno, no hay que relativizar los hechos ni, digamos, los hechos referidos a que el tribunal ha sido muy claro y además después se ratificó en un requerimiento de aclaración respecto a que en casos muy excepcionales, que yo interpreto debería ser gente que constituye peligro público para la integridad física de las personas, para los comprobados fehacientemente feminicidas, violadores, narcotraficantes, crimen organizado, pero no es el caso. Yo no conozco a la señora Fujimori, nunca voté por el fujimorismo, pero digamos la única instancia internacional a la que podrían atribuir y que tiene competencias es la Corte Interamericana. Pero en cualquier parte del mundo una sentencia del Tribunal Constitucional sienta doctrina con precedentes. Aquí, como tú dices, la Fiscalía ha redoblado la apuesta y se expone, creo yo, a que le contesten lo mismo que el anterior. Va a decir que la libertad es un bien que debe prevalecer en el caso de una investigación, no habiendo peligro de fuga, entiendo, pues tiene 3 niños o niñas en el Perú, y finalmente que proceda a la acusación. Si tiene tantos elementos que mucha gente considera que puede ser valedero, bueno, la Fiscalía está en la obligación, por el bien de la sociedad, proceder a la denuncia y quienes se tengan que defender, en este caso la señora Fujimori, brindar todos sus descargos, pero a mi juicio en libertad. Ella y otros tantos, porque no habría que, digamos, que personalizar tanto la cosa. No, hay más de 40.000 personas presas o sin juicio o sin sentencia, lo cual realmente es un horror, además es un costo enorme para el Estado, ¿no? Así es. Creo que la Fiscalía está un poco, vamos a decir, con la puntería exclusiva, ¿no? Yo repito, no la conozco la señora Fujimori, nunca voté por el fujimorismo, no tengo contactos con ellos, pero no sé, yo esperaría que el Día de los Inocentes no sea tan inocente para que el tribunal se tome un tiempo necesario y si hace lo que corresponde, yo creo que debería ratificar el último pronunciamiento que fue una aclaración, ¿no? Sí. Pasando a otros temas, Javier, un poco enlazado con ya que estábamos hablando de las elecciones al Congreso, efectivamente hay toda una serie de candidatos que no han sido filtrados adecuadamente y los jurados electorales especiales están excluyéndolos, ¿no? Definitivamente, pero yo creo que habría que diferenciar. No sé cuál ha sido la suerte de un candidato. Hay un candidato que tiene un proceso por violación sexual, es decir, eso no tiene ningún tipo de atenuantes y supongo que lo han excluido, pero soy testigo de algunas exclusiones que parecerían hechas con el propósito simplemente de evitar que ciertos cuadros lleguen al Congreso, por digamos, un candidato cuyos padres vendieron un vehículo y lo pusieron a su nombre, un vehículo además viejo, o sea, que prácticamente chatarra, y bueno, no lo consignó y lo están excluyendo por eso. Hay varios casos así, digamos, de cosas menores que parecerían que no hay un criterio, es decir, se supone que evidentemente... Bueno, los criterios están en el marco de la ley, lo que sí se puede decir es lo que desde hace un mes o dos especialistas y políticos también señalaban. Las autoridades electorales se demoraron mucho en hacer ciertas aclaraciones. Respecto a las impugnaciones, vemos que algunas, por ejemplo,
y voy a ser enfático, no conozco al señor Humala ni al padre del señor Humala. El padre del señor Humala ha sido excluido en última instancia por el Jurado Nacional, me parece que por la no declaración de un auto que estaba vinculado a él o a la familia, en fin. Se tomaron tiempo para eso y todavía hay 200 personajes que tienen cuentas importantes con la justicia, algunos como tú los mencionas y otros que son de gravedad, que realmente que uno diría no deberían ni siquiera postular, pero ahí la principal responsabilidad ha sido y es de los partidos. Hay partidos que públicamente hace 4 o 5 meses dijeron que filtraban, escrutaban, buscaban todos los antecedentes policiales, judiciales, Infocor de deudas y que garantizaban que iban a postular en su momento para 2021, pero ahora para estas elecciones complementarias la gente que no tuviera nada que esconder. Sin embargo, estamos a 3 días de que se cierren los plazos las resoluciones del Jurado Nacional y hasta ahora hay muchos que están vivitos y coleando, que siguen siendo candidatos, y hay líderes de partidos que ni siquiera se han pronunciado y no han respondido a la prensa. Bueno, creo que no leen la realidad, creo que no, que están divorciados de lo que demanda, no te digo la gran mayoría, la totalidad del país. Yo no creo que ni siquiera las posiciones más extremistas puedan estar de acuerdo con que haya candidatos que hayan cometido graves crímenes y que tienen cuentas con la justicia. Va a decir, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué los postulan? Bueno, finalmente como el jurado no va a tener tiempo o no va a poder sacar de la contienda a esa gente. Yo sí hice una propuesta en otro medio hace unas semanas y no fue muy, no tuvo gran repercusión en los medios, que es que todos los medios más importantes escritos hagan una publicación el mismo día con los nombres y fotos de los, 100 casos más saltantes de los partidos políticos que tienen cuentas con la justicia por delitos realmente graves, para que la gente diga, bueno, finalmente por este señor no voy a votar, y no tenerlos en el Congreso. Así es, me parece, no había escuchado esa propuesta, pero me parece una buena propuesta. En Expreso vamos a tratar de impulsarla. Todos los medios, los 100 o los 40 o los 30 o los 20, por lo menos hay un acuerdo rápido. Sí. Y la primera semana de enero, en la misma portada y en la página 15 encuentran la lista de los candidatos que no han sido excluidos y que tienen estos delitos graves con la justicia. Se pone la cara, el partido y el número. Sí, bueno. Y entonces ya que decide usted, no. Claro. O sea, sí, me parece una propuesta muy interesante, Javier, y en realidad medios políticos... Y además no discrimina a nadie, ¿no? O sea, que sea absolutamente democrática, que incluya a todos, claro, los que están en esa situación, ¿no? Claro, diga, hay bueno, el caso más extremo que he visto es el que he mencionado bueno, es inaceptable, pues. Absolutamente inaceptable, y luego en un gran porcentaje, yo te diría, revisé a vuelo de pájaro la lista, pero por lo menos un tercio tiene que ver con el tema de no pasar pensión de alimentos para hijos, que me parece, es decir, ¿con qué derecho moral? También es inaceptable, porque además cambió la ley. Recuérdate tú, Uri, que cambió la ley. Hoy el no cumplir con tus obligaciones de padre o madre para sostener la educación y la alimentación y atender el bienestar de un niño está penado por la ley. Así es. Hemos tenido congresistas que no reconocían hijos, hemos tenido congresistas que han pasado 18 o 20 años sin pasarle pensión alimentaria a sus hijos y fueron candidatos y fueron electos. Sí. Entonces, ¿tú estás de acuerdo, Javier? ¿Qué van a ir a proponer para combatir a la corrupción? No, por favor, ningún derecho. Debemos barrer en la casa primero antes de postular. Ahora también está la labor de la familia afectada, que debería salir a decir, fulano
no le ha pagado a mi hijo los alimentos 15 años, 10 años, 18 años, se borró del mapa, ¿no? Como es el caso de gran cantidad de peruanas que rompen el lomo trabajando, son el único sustento de su hogar, y resulta que el padre se fue en un segundo, tercer, cuarto compromiso y se gasta el sábado o el domingo el dinero y nunca más atendió a sus hijos. Así es, bueno, pues eso está penado por la ley. Absolutamente. Y, ¿qué opinas en las entrevistas que he hecho a aspirantes al Congreso, encuentro casi un consenso respecto a que el tema de la inmunidad, ¿no? La mayoría, bueno, tampoco nadie diría lo contrario, pero hay quienes dicen de que debe ser absolutamente eliminada. He tenido aquí algunos candidatos que han dicho para nada, pero digamos la mayoría lo que dice es en tanto y en cuanto formen parte de una comisión investigadora, pero no para ningún delito, presunto delito cometido antes que lleguen al Congreso, para cambiar la imagen y no dar la impresión de que el Congreso es un refugio de pillos, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Debería ser absolutamente eliminada No, yo no creo que debe ser eliminada porque el parlamentario tiene que tener la garantía de que por sus opiniones o sus propuestas legislativas no puede ser, digamos, embestido por algún grupo de interés que se vea afectado. Lo que sí creo es que tiene que existir un mecanismo muy acelerado y eventualmente que no sea el propio Congreso quien tenga la última palabra, pero digo, muy acelerado es 15 días, 30 días máximo, en una composición especial de la Sala Penal y la Corte Suprema que pueda resolver el desafuero y el levantamiento de la inmunidad correspondiente y finalmente la puesta a disposición de la justicia, va a decir, basta de blindajes. Claro. Pero tiene que identificarse, pero la última palabra tiene que estar, a mi juicio, fuera del Congreso, por lo menos del Congreso como está compuesto. Si tuviéramos Senado, sería muy distinto, porque ahí, digamos que se supone que deberían ir o conformarse con gente más ponderada, más objetiva, que se juega su prestigio también, ¿no? Hoy los congresistas, en términos generales, están preocupados de su imagen, pero no les importa pagar el costo político de una semana o 2 semanas de un blindaje, porque dice, total, si tenemos 40 votos o 70 para blindar, esto se diluye y después no me individualizan. Claro, Entonces yo creo que hay que sacar la parte final del proceso y que sea la Corte Suprema en una instancia ad hoc, específica, muy acelerada, con debido proceso, con todas las garantías, y eventualmente pues proceder en 30 días, ¿no? Máximo. O sea, ¿para qué más, además? Así es. Otros temas que marcaron el año, este año que ya acaba, son, bueno, uno, el suicidio del expresidente García, que es tomar la decisión de quitarse la vida, es una cosa terrible, ¿no? Bueno, yo sí considero que el presidente García tuvo grandes errores y también aciertos. Le tocó, es cierto, una época de bonanza, pero la supo gestionar, porque hay otros países que le tocaron bonanza y despilfarraron y ejecutaron populismo puro. Que hay cuestionamientos a su segundo gobierno, lo hay, pero lo que también es cierto es que la decisión trágica, que en algún momento yo dije que era respetable, de quitarse la vida, bueno, fue un suceso muy traumático para el país. Hoy, guste o no guste, yo no soy aprista,
pero guste o no guste, falta, y yo sí siento que hay una ausencia de un personaje como Alan García, que siempre tenía cosas que decir, juicios importantes, valoraciones políticas sumamente audaces, reflejos rapidísimos y con una capacidad e inteligencia muy por encima del promedio de lo que quedó en el mercado político. Es decir, yo creo que nadie de los que han estado en política en los últimos 20 años y los que persisten o los nuevos, le llega en términos de formación y de actuación, de movilización y de demostración de conocimiento del país como Alan García. Sí, 100%. Esto puede sonarle mal a la gente, pero en política hay que procurar la objetividad. Es un personaje, un peso pesado. Así es, bueno, así es. Pone a cualquiera de los que están en la vitrina, y bueno, yo lo sentaría en primera fila para que escuchen un poco a Alan García con todos los errores que cometió y posiblemente con algún delito que podía haber cometido, pero que vivo no se le demostró nada, y claro, ya muerto atribuirle es un exceso cosas, me parece poco elegante, y hay gente que claro, se sabe el pellejo porque el muerto no habla, ¿no? Así es, por decirlo menos. Nos vamos a un brevísimo corte, Javier, por favor mantente en línea, amigos, regresamos en un minuto para el segundo bloque y final de Ni con Dios ni con el Diablo con Javier González Olaechea Franco. Volvemos, gracias. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña vía telefónica Javier González Olaechea Franco. Hemos estado hablando de un balance del año 2019, una última pregunta para el balance y luego, Javier, esta segunda parte quisiera dedicarla a hablar de las perspectivas para el próximo año. La última pregunta sobre el 2019, el otro hecho que ha marcado todo el año, todo este año, me parece, es la trama Odebrecht, ¿no? Todo el escándalo Lavajato, que alguna vez lo he dicho en el programa, no sé si conversando contigo, pero en mi opinión lo que la banda terrorista
y el genocida Abimael Guzmán querían hacer derramando sangre, que era arrasar con todo el establishment. La trama Odebrecht lo ha hecho sin derramar sangre, ¿no? Pero mostrando un panorama de corrupción generalizada realmente traumático. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Lo primero que te puedo decir es que todos los destapes de los últimos tiempos, y especialmente de este año, respecto a Odebrecht y otras compañías, es un hecho positivo porque nos desnuda, nos, y hablo en plural, aunque yo no me incluyo, como una sociedad que tiene muchos elementos putrefactos. Esto se sabía, se intuía, pero verlo ya en cifras, con documentos, con acusaciones, con personajes que se han acogido a la colaboración eficaz, lo cual corrobora que son hechos reales, es positivo porque nos quitamos la careta de un país normal, de un país donde se hacen las cosas bien. No, se hacen las cosas muy mal, nos hemos acostumbrado muchos años a hacer las cosas muy mal, y lo segundo que puedo decir respecto al aspecto positivo de todos estos destapes es que ahí sí creo que están poco a poco cayendo todos sin distinciones, grandes, pequeños, verdes, rojos, azules y amarillos. Esto es positivo, porque la ley no puede distinguir. Habrán algunos que habrán tomado sus precauciones, entre comillas, transfiriendo bienes, pero tarde o temprano la justicia, yo sí creo que los va a alcanzar y los va a culpar. Lo primero que puedo decir respecto al aspecto negativo es que, mirando no solamente el 2019, sino los años acumulados, es que los cálculos astronómicos de 15.000, 20.000 millones de dólares que se habrían destinado en el país son un crimen social, más allá de lo penal estrictamente, porque en los últimos 3 años la pobreza ha crecido de 18 a 21%, y con ese dinero todos estos años podríamos haber sacado por lo menos a 10, 15% de la gente de la pobreza. O sea, hemos condenado a una generación a seguir en la situación de pobres y a la falta de oportunidades. Eso es imperdonable. Es decir, eso es lo que más duele, eso es lo que más repercusión tiene, porque finalmente el ciudadano, el informal o el formal, dirá, bueno, yo pago impuestos y se lo roban otros, y el que no pague, ¿para qué voy a pagar si se lo van a robar? Entonces, la consecuencia en el ciudadano es el enorme descrédito respecto a sus obligaciones, a lo que el Estado no hace, a lo que los píos hacen durmiendo y despiertos, y finalmente, claro, al descrédito de las instituciones y de la política. Entonces, eso es realmente muy negativo. Y finalmente el año cierra con un juicio contra el Estado peruano hecho por Dani Montero ante la CIADI por varios miles de millones de dólares, lo cual realmente resulta inaceptable, porque por un lado se acogió a la colaboración eficaz la empresa y por otro lado juicio al Estado. Entonces, y posiblemente, por lo que yo he podido leer en los periódicos, tendría formalmente la razón por una cuestión de plazos y de tiempos. Y claro, los fallos de la CIADI hay que cumplirlos. El Perú es signatario de esta entidad jurisdiccional en lo económico y financiero internacional, y claro, terminaremos eventualmente pagando millonadas después que nos robaron. Entonces, claro, la verdad que es un cierre desde ese punto de vista muy lamentable.
penoso, costoso, sí, bueno, e injusto. Es un descaro inaceptable. Yo solía decir que antes de esto que la muestra suprema de, medio en serio, medio en broma, la muestra suprema de descaro es una persona que va a un tribunal después de matar a su padre y a su madre, le pide clemencia al juez porque es huérfano. Bueno, eso es una broma, pero este tema pide la herencia de los padres. Así es, y este tema de G&M, como tú dices, efectivamente es el descaro absoluto por un lado, y por otro lado, efectivamente, eso de buscar las zonas grises, los grandes estudios de abogados que logran colarse por los intersticios, los formalismos, al final del día crea una pésima impresión en el ciudadano de a pie, porque... de a pie, no de a pie. Mira, bueno, Uli, yo lo voy a decir en vivo, yo no soy un ciudadano a pie en el sentido que necesito un bendecido por Dios, he podido hacer una trayectoria, he podido estudiar afuera, vivir acá, he hecho un pequeño patrimonio, pago impuestos. Yo digo, bueno, seguiré pagándolo, ¿no? Pero se lo robaron. Claro. Y hay otros que son pobres y que no pagan impuestos porque son pobres, y ya con ese dinero me podrían haber ayudado en tal o cual orientación. Y los que son informados dicen, ricos, ¿para qué voy a pagar? Sí, entonces todos perdemos. Todos perdemos, 100%. Verticalmente, de arriba abajo, y horizontalmente todos. Sí, terrible. Bueno, hablemos ahora, Javier, por favor, del 2020. Lo primero que viene es las elecciones. Entonces, antes de hablar un poco más de temas de fondo, respecto a estas elecciones, parecería, si hemos de creer en los sondeos, que el peligro, el riesgo que habíamos conversado contigo cuando estuviste aquí presencialmente en el programa, respecto a que podía existir una predominancia de partidos antisistema en el nuevo Congreso que cambiarían la Constitución, y en fin, parecería, que ha quedado un poco disminuida, y que la mayoría de los 5 o 6 partidos que llegarían al nuevo Congreso son pues partidos que están a favor de continuar las reformas económicas, de mantener el capítulo económico de la Constitución, profundizando aquello que sea necesario profundizar. No sé, ¿cuál o sigues pensando? El peligro de una mayoría de izquierda yo creo que se va diluyendo, aunque hay que recordar que el 50% de los encuestados dicen no tener definido su voto, ¿no? Y el otro 50% por los partidos de mayor reconocimiento. De manera que se habría diluido, pero hay un voto escondido. Lo segundo es respecto, tú me preguntabas sobre las reformas, ¿no? Yo lo que observo es que, a ver, cuando aparecen los candidatos mismos, muchos hacen reformas que no están dentro de las competencias de un legislador, lo cual puede significar dos cosas: o que desconocen la facultad de un legislador, o que a sabiendas de que la conocen quieren engatusar al electorado, ¿no? Y hacer populismo. Sobre las reformas, yo hubiera esperado que los partidos hagan una propuesta institucional de una agenda legislativa, la publiquen y que digan, vamos a priorizar estos 4, estas 4 propuestas en unas legislaturas que van a ser breves y que además van a ser preelectorales el 2021, con lo cual va a estar bastante distraída la legislatura. Cierto que todavía faltan unas 3-4 semanas y los partidos pueden sacar un documento, un pronunciamiento diciendo la prioridad de la bancada va a ser estos 4. Ahora, yo escuché el otro día un candidato que tenía 42, su agrupación, 42 propuestas legislativas. Es imposible. Eso no solamente es imposible, va a decir, es una demostración de que no entienden los tiempos políticos, no entienden la realidad. Va a decir, es como que yo te diga, mira, de acá a unas semanas
Hoy estoy en Lima y en una semana voy a ir caminando a Nueva York. Claro. Entonces tú me decís, ¿y cómo vas a hacer, Javier? Bueno, entonces plantean cosas imposibles y evidentemente cualquier persona medianamente informada que pueda estar en Los Conos o que pueda estar en Abancay, Huancavelica o en la Selva o en Lima debe entender que esa propuesta es poco seria, ¿no? En el supuesto que tuvieras, digamos, una varita mágica o, bueno, para plantearlo de otra manera, ¿qué te gustaría ver a ti como ciudadano plasmado? ¿Qué es lo que en qué deberían poner? Además se necesitan consensos, ¿no? Ojalá que este Congreso se dedique sobre todo a legislar, bueno, también tiene que, obviamente, funciones son representar y fiscalizar, pero si empiezan a perder tiempo pidiéndole cuentas, quizás creando una comisión, bueno, para ver los decretos de urgencia, pero tendría que ser algo tangencial. Acá lo prioritario deberían ser las reformas. ¿Qué reformas tú crees que, en qué reformas, no sé, 3, 4 o más, no creo que dé el tiempo, 5, cuáles deberían ser para yo priorizaría terminar con la reforma política, terminar con la reforma judicial, ajustar algunas propuestas o revivirlas, por ejemplo, la del Senado, me parece imprescindible en un país como el nuestro para darle más estabilidad y finalmente revisar ciertos aspectos de los códigos del Código Penal y del Código Procesal Penal, para que no, para cerrarle la puerta a los jueces que liberen en 24 horas o en un mes o en 2 meses a gente que ha matado, que ha robado a mano armada, hay algunas pequeñas adecuaciones que creo que se podrían priorizar, podrían llamar a un grupo de expertos a que hagan informes y proceder a que la Comisión de Justicia los apruebe y que vayan a pleno. Es decir, no hay que olvidar que el tema que más que preocupa a la gente es la inseguridad. Y ahí yo sí tengo algunas ideas de esfuerzo sobre reformas que hay que aprender en el 2021, ¿no? A ver, eso es interesante, porque efectivamente ese es el tema número 1. ¿Podrías, por lo menos, adelantarlas, esbozarlas? Yo vengo hace 8 meses trabajando un documento sobre que descansa en una visión actualizada y moderna del país, muy conectada a los avances del mundo, ¿no? A lo que yo llamo la era disruptiva. Es decir, asistimos a la transición de una era de cambios a un cambio de era que es la era disruptiva, signada por la inteligencia artificial, las nuevas formas de comunicación y la bioingeniería. Bueno, ahí con los nuevos instrumentos se pueden hacer algunas reformas inmediatas que toman tiempo. Pero, por ejemplo, comencemos con el tema de seguridad. Nosotros tenemos el Ministerio de Defensa y un Ministerio de Interior. Ya no contamos con una hipótesis de guerra limítrofe como teníamos hace 20 años porque hemos cerrado todas las fronteras. Un tanque que entra de cualquier país limítrofe, bueno, el satélite lo detecta, uno va y grita al Consejo de Seguridad de Nueva York y en 24 horas lo tienen que retirar y queda el país invasor en el ridículo más grande. Entonces, el Ministerio Interior responde a una estructura de 1940, ¿no? Departamentalizado, y si bien se unificó una Policía Nacional, después de contar con 3 fuerzas, evidentemente no tiene todo el pulmón, todos los músculos para combatir la delincuencia organizada. Yo fusionaría, partiendo de la concepción de un nuevo concepto, que es el concepto de seguridad pública. Es decir, seguridad pública abarca lo interno y lo externo porque las fronteras son difusas. Las nuestras son una coladera. Hay ciberataques,
hay ciberdelincuencia, hay cárteles, hay narcotráfico, y entonces contar con una fuerza pública con cuerpos altamente especializados, algunos de ellos, por ejemplo, cuerpo fluvial, cuerpo de fronteras, cuerpo de carreteras, urbanos, rurales, de fauna, y otros especializados por crímenes, y las unidades de ingeniería de las Fuerzas Armadas, bueno, incorporarlos en un Ministerio de Seguridad Pública para que haga obras en trochas, es decir, en zonas donde el Estado no llega, donde la empresa privada no llega porque no es rentable, entonces para interconectar el país, por un lado. Por otro lado, esa fusión permitiría contar con un solo servicio de inteligencia. Tenemos 5 servicios de inteligencia más una dirección. Sí. Bueno, eso es duplicar esfuerzos, a veces se roban la información entre ellos y no tenemos un servicio fortalecido en el marco de la ley. Y después, claro, el gobierno dice que aumenta cada tantos meses 7.000, 8.000 efectivos policiales, pero son cachimbos, por así decirlo, que no están especializados. Entonces, de los 130 y tantos efectivos que tenemos, Fuerzas Armadas y policiales, bueno, priorizar, después de haber ahorrado con una fusión, priorizar para llegar a tener un doble de cantidad de efectivos especializados, con armas muy potentes, y además que actúen como ejes concéntricos. Vale decir, si tú sabes que hay 5 sicariatos importantes en una ciudad como Chiclayo, bueno, te apoyas en las fuerzas más, digamos, que tengan mayor poderío instrumental, cercas la ciudad, entras con la Fiscalía, entras con el Servicio de Inteligencia, entras con la Defensoría, identificas previamente a los delincuentes que están fugados, como hacen en muchas partes, y los sacas y los procesas. Y entonces tener un Ministerio de la Seguridad Pública donde inclusive puedes tú bonificar a ciertos cuerpos y con las pesquisas. Claro. Por ejemplo, tú encuentras cantidad de cosas robadas, bueno, las pones a remate, y una parte va al fondo policial y otra parte va y se distribuye a los efectivos que han participado y aumenta sus ingresos con la ley. Así es algo transparente, no tiene nada de malo, un incentivo. Por ejemplo, mira, por ejemplo, el tema del tránsito, de la impunidad. Tú creas un centro de seguridad vial donde todo esté filmado, y tú le das a una unidad especializada cámaras inteligentes. Bueno, miden las infracciones. Previamente tú modificas, no necesitas ley, un decreto supremo cambia ciertas reglas y dice que en 90 días vas a aplicar y que se pongan a derecho. Bueno, tú tienes combis, autos con 150 infracciones, los notificas y los decomisas por ley. Y entonces van a un depósito que puede ser Camino Ancón, donde es esa gran terrenal del ejército, y finalmente lo que vale 15 lo rematas en 5, 2 van al policía que sigue todo el trámite, y 3 al fondo policial. Y yo lo tuviera hace 2 meses 3 camiones parados al costado del río Guarachirí, orinando, dos pilotos, y la policía paró y dijo, no, jefe, ¿sabe qué? Estoy así, y no pasó nada. Bueno, ahí tienes imágenes de delitos ambientales. Claro, tú notificas a la empresa a la primera, y a la segunda le decomisas de forma definitiva, le cautas el bien, y si el camión vale 30, lo rematas a las 2 semanas en 10. Vas a tener 15 compradores y una parte al policía que gana 2.000 soles en serie, y otra parte al fondo policial para mejorar comisarías, para mejorar instalaciones, cómputos, en fin, las instalaciones que son en la ciudad, en la capital, son vetustas, imagínate en el interior. Así es. Entonces,
hay muchas formas, y yo creo que esa es una reforma imprescindible, el contar con un Ministerio de Seguridad Pública. La gente dice, no, los militares a la calle. Un momento, los militares no. Hay países donde la Fuerza de Seguridad Pública, por supuesto que mantiene la unidad aérea, la unidad naval y la unidad del ejército. Así es. Repotenciadas, porque evidentemente las tienes que tener. Pero el grueso del esfuerzo es responder a una nueva visión de la seguridad pública. La seguridad pública es externa e interna, y nosotros tenemos, inclusive, tienes grandes espacios dedicados a ocupar plantas de un solo piso, sea de Ministerio de Defensa, de las Armas o de la Policía. Bueno, ¿cuánto cuestan esos terrenos? Una fortuna. Así es. El Ministerio Interior, esa propiedad cuesta una fortuna. Tú puedes ocupar la octava parte, hacer una unidad sumamente inteligente, el resto lo vendes en una fortuna, hacer 5 subsótanos. Hay en países desarrollados edificios inteligentes y te haces de caja. Es decir, el Ministerio de Defensa y el Ministerio Interior tiene una cantidad de bienes que son subutilizados. 100% de acuerdo, Javier. Se nos acaba. Hay mucho por hacer. La transformación digital, la reforma educativa, el piso universal social de la salud. Hay mucho por hacer. Y eso es 2021. Para cerrar, Javier, cortita nomás porque nos queda un minuto ya, se ha ido el tiempo volando. En el tema de las reformas económicas para el 2021, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Lo primero que hay que entender es que hay que distinguir y sustituir el concepto de crecimiento con el concepto de desarrollo o economía y bienestar. No basta crecer porque crecen algunos sectores y otros sectores no crecen, y además la población en general no crece en términos iguales. Así es. El concepto de desarrollo es más integral, y el concepto moderno de los últimos años es de economía y bienestar, donde tú mides el PBI no solamente por dinero, sino por bienes que no son contabilizados, pero que son de acceso a servicios como la justicia, por ejemplo. Entonces, la economía tiene que estar dirigida hacia un nuevo eje, economía de bienestar. Variables como el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, que miden no solamente si crece una empresa, si crece la economía, porque eso significa mirarnos el ombligo con una lupa de aumento. Estamos con el estómago satisfechos, pero ¿quiénes? Cuando las brechas sociales son enormes. Aquí hay que cerrar o achicar las brechas sociales. Perfecto. Está demostrado que el chorreo no era caudaloso. Así y es. Por eso hay la insatisfacción de la gran mayoría. Además, chorreo en sí mismo es una palabra despectiva, ¿no? Y eso no significa modificar la variable macroeconómica, ni el control del Banco Central de la moneda para tener baja inflación, ni abrirle la puerta al populismo, de ninguna manera, pero manejarlo de una manera eficiente, inteligente, como eje concéntrico, como se hace en países más avanzados, y el Perú tiene que aprender las buenas prácticas que hay en el exterior. Muy bien, Javier, te agradezco muchísimo. Hemos estado con Javier González Olaechea Franco haciendo un repaso del 2019, las perspectivas para el 2020 e incluso hemos llegado a hablar del 2021. Javier, te agradezco muchísimo tu presencia y seguiremos en contacto para hablar contigo de otros temas que han quedado en el tintero. Un abrazo, feliz año. Gracias a ti y a la audiencia. Feliz año. Feliz año. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buenos días.